el compañero José Pedro Aranda, que es bombero y miembro de la ejecutiva de la Comunidad de Madrid, nos va a hablar y a desarrollar la organización segura del trabajo en el servicio de extinción de incendios. Buenos días, Pedro. José Pedro. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer vuestra presencia, porque estas jornadas evidentemente suponen un trabajo organizativo importante para los que estamos en esta mesa, los que vendrán después y más gente que ha participado, y se agradece muchísimo pues, ver esta sala tan llena como está hoy. Bueno, con lo que hemos hablado, con lo que se ha hablado aquí esta mañana ya de cáncer, yo creo que está claro que tenemos un problema y está más o menos claro qué problema es, y ahora vamos a ver qué podemos hacer para abordarlo. Esta situación sin duda va a requerir de la introducción de una serie de cambios de calado en nuestra forma de trabajo. Ya hay países que han abordado esto. Hablamos aquí del método Celestia, que es el método que desarrollaron los suecos hace unos años, y nosotros vamos a hablar en algunos aspectos un poco más generales, sin entrar al detalle, porque al final el detalle de cómo hacerlo, de cómo llevarlo a cabo, será fruto también de la negociación en cada servicio con cada particularidad. Algunas cosas sí que diremos cosas más concretas y otras son un poco más objetivos que nos planteamos y que ya veremos cómo se van abordando en cada servicio. Comentaba también Carlos antes que todos estos cambios que tenemos que introducir tienen una pequeña pega, y es que el comportamiento preventivo no nos va a dar un resultado inmediato, algo que nosotros notemos en nuestra salud. Si mañana ponemos en práctica un montón de medidas de las que vamos a hablar hoy aquí, al día siguiente no sentiremos que nos encontramos mejor que si no lo hubiéramos hecho. Y eso supone que la concienciación del problema y de la utilidad de estas medidas es muy importante. Necesitamos sensibilizar a los trabajadores y a las administraciones, evidentemente, pero también a los trabajadores, de que lo que estamos haciendo es necesario y tiene su utilidad. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Antes lo decía Carlos, también tiene, igual que decía antes, una pequeña pega, una gran ventaja. Es que mucho de lo que podemos conseguir, lo podemos conseguir nosotros solos mañana en el parque. No tenemos que esperar a que venga la administración a apoyarnos. Sin duda, para llevar a cabo este método, estos nuevos métodos de trabajo, de una manera 100% eficaz, necesitamos más cosas. Necesitamos que las administraciones nos apoyen y pongan en marcha ciertos mecanismos. Pero hay mucho de ese trabajo que podemos hacerlo nosotros ya, y tenemos que empezar ya a hacerlo. Recalcar, y lo diré varias veces, que es responsabilidad de las administraciones velar por la salud de los trabajadores. Esto no se nos puede olvidar. Bueno, ¿qué podemos hacer ya nosotros? Vamos a diferenciar tres escenarios. El primer escenario es en nuestro centro de trabajo, en nuestro parque de bomberos, antes de salir a ninguna intervención, a ningún aviso. Luego veremos durante las intervenciones y a la vuelta a los parques de bomberos. Antes de salir, bueno, lo primero tenemos esa parte de responsabilidad personal de que nuestro material, nuestros uniformes están limpios y descontaminados. La administración tendrá que poner los medios para que esto ocurra, pero evidentemente somos nosotros quienes tenemos que mandar ese uniforme a lavar. Porque si no, como decía Delmiro, al final hay una infrautilización de los recursos que la administración pueda poner a nuestra disposición, y nos encontraremos con casos de compañeros que, aunque tienen esos pliegos de condiciones de las empresas que determinan que hay un lavado obligatorio al año, y luego además si se contamina y tal, pues hay mucha gente que no lo manda ni una sola vez al año. Esa parte nos toca de responsabilidad individual. Los mandos tienen siempre esa parte de responsabilidad de velar un poco por el cumplimiento de las medidas de seguridad en general, y también en este caso y predicar un poco con el ejemplo, porque es una figura importante en las relaciones en el día a día, ¿no? Vamos a hablar mucho de vestuario, en el sentido de la contaminación de los uniformes, pero no se nos pueden olvidar las cosas que ya sabíamos y que tampoco estamos abordando suficientemente bien. Los zumos de los motores son cancerígenos, que no se nos olvide. Minimizar la exposición a esos humos de los motores. En el centro de trabajo, también lo vamos a hablar como dentro de las estrategias, es muy importante generar esa dinámica
en la que se habla de estas cosas y se debate y se buscan también las soluciones en el día a día. Y como ya estas medidas un poco más concretas. En la vivienda, en la parte del parque en la que habitamos, nunca debemos estar con ropa ni calzado que hemos usado en una intervención. Esto se puede conseguir de muchas cosas, cada uno que se organice como quiera, pero esos uniformes que nos sirven para estar en la vivienda y que también nos sirven para intervenir, pues tenemos que diferenciar cuál de esos pantalones vamos a utilizar en la vivienda y cuál vamos a utilizar para intervenir. Y tener reservado uno limpio, que es el que utilizamos en la vivienda. Y no debemos mezclar la ropa de trabajo con la ropa limpia. Y como estamos en diferentes colectivos y servicios, pues no sé cómo estáis en el resto, pero no podemos llevar la ropa que utilizamos para trabajar a nuestra taquilla de nuestro vestuario donde tenemos el resto de la ropa limpia. Por favor, diferenciemos claramente, porque aquí a veces hablamos de limpieza, pero ya lo ha contado muy bien Carlos antes, es que no es limpieza, no es suciedad, es contaminación de agentes muy peligrosos. No podemos mezclar esa ropa. Nos vamos a una intervención. Empezamos con algo que todos sabemos. Los vehículos tienen que estar bien ubicados, alejados, a una distancia segura de la exposición de todos estos agentes tóxicos. Y mantener las puertas y ventanas cerradas, así como las persianas, para no llevarnos esa contaminación del escenario donde intervenimos de vuelta al parque. En la zona del incendio solo debe estar el personal estrictamente necesario, no habiendo exposiciones innecesarias. Debemos considerar los incendios, tonificarlos y considerarlos realmente como una zona caliente, en la que solo deben intervenir la gente que sea necesaria. El resto de los trabajadores que están en el entorno del incendio, el bombero conductor que está a cargo de la bomba, el suboficial que está al frente de la intervención, el conductor de jefatura, todo el mundo, por favor, con protección respiratoria, al menos la mascarilla, porque son entornos que no tenemos controlados. Y esa ubicación del vehículo puede ser buena, pero cambia un poquito el viento, viene no sé qué, me acerco a entregar una herramienta y me he contaminado innecesariamente. Es muy importante también el compañerismo, bien entendido en este caso, de estar pendiente de que nuestros compañeros no se expongan innecesariamente a los tóxicos. En cuanto a la utilización de los equipos de respiración, ya comentó también Carlos antes, a ver, esto hay que hacer una reflexión importante, porque lo comentaba hace un momento. El gran cambio es la contaminación de los uniformes. Eso es lo novedoso y hay que abordarlo. Pero por favor, no olvidemos lo que ya sabíamos. Y además, sabemos más cosas con respecto a esto. La utilización de los equipos de respiración autónoma debe ser durante toda la intervención. Esas partículas ultrafinas de humo. Pero es que además de esas partículas ultrafinas de humo que nosotros determinamos que ya no hay humo y nos podemos quitar el equipo, además de eso, tenemos unos medidores de gases. Pero muchas veces con eso determinamos ya que es una zona segura, porque ya el monóxido de carbono, que es lo que normalmente miramos, está en un rango despreciable o incluso en cero. Nos quitamos el equipo, porque estamos todos deseando, porque el trabajo es mucho más penoso con equipo, evidentemente. Pero ¿qué pasa con el resto de sustancias? Con todas las que estamos hablando. Con esas sustancias no tenemos forma de medirlas actualmente. Si no tenemos forma de medirlas, y hay un montón de estudios que dicen que están ahí, protejámonos. Solo si sabemos que no están, deberíamos quitarnos esa protección. Y es que hay estudios que dicen que en muchas ocasiones monóxido de carbono cero, benceno por encima de los niveles de riesgo del nivel estilo, que ya es un nivel de cierta exigencia, porque nos habla de 15 minutos de permanencia sin que nos produzca nada. O sea que, ojo, hay que abordar, necesitaremos otro tipo de medidores de estas sustancias, estudios que determinen que en X tiempo con ventilación a lo mejor ya no están esas sustancias, hasta que lo abordemos de esa manera, de momento, ante la duda, siempre protegido. Y, evidentemente, la intervención se alarga un poco, habrá que dar remedios. Porque si tenemos que trabajar más tiempo con el equipo de respiración puesto, el trabajo es más penoso y no hay que olvidarse de dar remedios. El responsable de la intervención, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de decir, será el que determine en qué momento ya podemos bajar ese nivel de protección, pero hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Después de una intervención en la que ha habido un cierto grado de contaminación, todo esto que voy a decir, sé que es polémico, luego debatimos algunas cosas. Pero es que esto se hace en muchos países ya, o sea que no estamos diciendo nada que seamos aquí iluminados nosotros. Después de una intervención con cierto grado de
contaminación, hay que quitarse el uniforme completo in situ, antes de montarnos en el camión. Y se debe aislar ese uniforme y ponerse ropa limpia. En los estudios que hemos visto antes, determinan que cuanto menos tiempo estemos con un uniforme contaminado, menor será la exposición que hacemos a esos agentes. Esto es una parte muy importante. Y todo el manejo de materiales contaminados, insisto en la palabra contaminado porque lo hemos considerado hasta ahora como algo sucio, pero no es sucio como algo inocuo, es que es otra cosa, es distinto, eso es el cambio de chip que tenemos que hacer. Para manejar todo esto, siempre con guantes y mascarillas. Y está contaminado el uniforme, la máscara, el casco, las mangueras, todo. Las botas. Las botas no tienen un tejido que permita la penetración de estos contaminantes igual que los uniformes. Al menos deberíamos hacer una limpieza en la propia intervención antes de subirnos al camión de las botas con agua. Esto es algo que tardamos un minuto en hacer y evitamos el transporte de todos esos contaminantes de la escena al camión, a la cabina del camión y de ahí al parque. Hay que evitar, de momento tenemos que empezar a evitar llevarnos cosas a los parques. Además, otro sistema que habría que introducir es el lavado sistemático de manos. Lavado sistemático de manos antes de montarlos en el camión, y ya veis ahí una foto, que ya hay camiones que lo llevan, y creo que en la Comunidad de Madrid tendremos alguno en no mucho tiempo que lo lleva, pero sobre todo si comemos en intervenciones largas, por favor, o nos lavamos muy bien las manos o nos ponemos guantes de látex, al menos. Acordaos que está la vía respiratoria y también la gastrointestinal. No traguemos esos contaminantes. Cosas que tenemos que empezar a interiorizar. Los guantes son de las partes que más contaminadas están. No nos debemos tocar la cara, los ojos, la boca con esos guantes contaminados. Introducimos aquí uno de los grandes objetivos y que de momento incluso lo que podemos hacer nosotros es intentar que la cabina del camión sea un espacio lo más libre de contaminantes posible. Sin que estén instauradas ciertas cosas que necesitamos a la administración para que nos apoye, no lo vamos a conseguir al 100%. Pero tenemos que empezar a pensar que la cabina del camión hay que estar limpio. Y todo tiene que estar limpio y descontaminado. Ojo con las espalderas, las puntas de las botellas, herramientas y todo lo que llevamos nosotros. Que llevamos no solo uniformes, sino equipos de comunicación, linternas, etc. Volvemos al parque. Todo lo que está contaminado hay que manejarlo con guantes de látex y mascarilla. Y recordad que están contaminadas muchas cosas. En el estudio del que hablaba Carlos antes, en el que se veían las zonas más contaminadas después de una exposición a estos humos ultrafinos y tal. Muy importante la ducha sistemática después de cada incendio. Cuanto antes nos duchemos, mejor. Y recordar esas partes que están más expuestas. El cuello, las manos, las piernas, sobre todo si no hemos llevado un pantalón debajo del cubrepantalón. Los uniformes. Si se han contaminado, hay que mandar a lavar el uniforme completo. Hay que mandar a lavar el verdugo. En la comunidad tenemos que esto dependerá de cada sitio, solo tenemos un verdugo grueso. Pues bueno, una de las peticiones que hemos hecho de momento es por lo menos tener otro que nos permita mandarlo a lavar, porque si lo mandas a lavar, te quedas sin verdugo, ¿no? Habrá otras formas de abordarlo, pero de momento por lo menos eso. En otros secretarios también tienen ese problema. Y con los guantes tenemos otro problema, es de las cosas que más contaminadas están y los guantes que tenemos en la mayoría de los servicios no son lavables. Pues de momento habría que desecharlos. Evidentemente no es la mejor solución. Existen en el mercado guantes de fuego lavables. Pues esa será una de las vías por las que tenemos en las que tenemos que empezar a trabajar. La máscara, el casco, hay que limpiarlo después de cada intervención. Lo dice el fabricante y siempre nosotros protegidos con guantes y mascarilla. La idea de ese casco cubierto de una costra, que es de bomberazo, pues es una cagada enorme, porque el casco lo cogemos todas las mañanas con las manos desnudas. Ojo, manejar todo el material contaminado, por favor, con guantes de látex siempre. El casco tiene una pega, que es la parte interior, textil. De momento no tenemos ahora mismo las herramientas nosotros solos para abordarlo, pero ya veremos luego cuando veamos el método de los suecos en vídeo, cómo todo esto ya está inventado.
Toda la ropa que utilizamos en la intervención, más allá del uniforme, también está contaminada, porque si llegas a nuestra piel los contaminantes, pues evidentemente toda la ropa interior también. Lo ideal es que esta ropa se lave o bien en el propio parque o a través de los sistemas de limpieza que se establezcan. Esto en algunos parques es así, y en algunos servicios lo tienen así instaurado, bien porque el servicio lo ha puesto, bien porque los trabajadores han comprado una lavadora, en otros no lo tenemos. De momento, lo que es muy importante es que si nos tenemos que llevar esta ropa a nuestra casa, esta ropa, como decía antes, tiene que ir encapsulada, embolsada. Por favor, no contaminemos también los maleteros de nuestros coches. Y en nuestra casa debemos lavarla siempre separada del resto de la ropa de nuestra familia y de nuestra propia ropa. Decíamos antes, no llevemos los contaminantes del incendio al parque, del parque a nuestra casa, de nuestras familias. Esa cadena hay que romperla ya. Ahora pasamos a esas cosas que no dependen solo de nosotros. Insisto, es la Administración quien debe introducir los cambios y protocolos necesarios para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es su responsabilidad. También debe la Administración crear campañas de información y divulgación de estos riesgos, así como las medidas preventivas que se implanten para evitarlos, y velar por su cumplimiento. Veis que hay una parte de todo esto que la estamos haciendo nosotros, porque no la están haciendo otros, pero creemos que vamos a ser capaces de que lo hagan, porque así es su obligación. Vamos a esas cosas un poquito más complejas. Bueno, hay que mejorar los sistemas de limpieza y descontaminación de uniformes y verdugos. Decíamos antes que muchos de los pliegos, ahora mismo los que tenemos ese sistema de limpieza externalizado, pues recogen una limpieza al año, obligatoria, y luego pues deja ahí la posibilidad de que se haga alguna limpieza más. Claro, el problema es que cuando se empieza a demandar un poco más, aunque el pliego a lo mejor lo recoge, pero como lo recogía de manera como poco probable, pues el sistema se colapsa enseguida, porque evidentemente el pliego ni tiene la dotación económica para que esta empresa pueda abordar una limpieza mucho mayor de lo que pone ahí estrictamente, y la empresa ha puesto los medios para que esto ocurra. Entonces esto hay que mejorarlo. Los pliegos de limpieza, donde exista ese sistema, pues tienen que incluir una limpieza, una descontaminación de los uniformes cada vez que se contaminan. Además existen nuevos métodos de limpieza que parecen más eficaces que el que se utiliza, que es con agua caliente, que en algunos de los productos cancerígenos que hemos estado viendo, pues en otros sí que es bastante eficaz, pero para algunos no llega a eliminar mucho más del 60%. Existen otros métodos, lo que pasa es que están prácticamente en desarrollo todavía. Hay alguna marca comercial que ya empieza a pensar en fabricar lavadoras que sean de CO2, cuya eficacia es bastante mejor, llegando a una eliminación del 90 y muchos % en todos los compuestos que se han analizado. Pero esto no es presente todavía. En el futuro esperemos que no muy lejos. Además de los uniformes, las administraciones tienen que implementar mecanismos de limpieza de todos los materiales de equipos. Hablábamos antes de los equipos de respiración, con sus espalderas, las mangueras, los equipos de comunicaciones, las linternas. Todo eso tiene que poder limpiarse y descontaminarse. Y esto se podría hacer con personal de segunda actividad en cada parque o de manera centralizada. Volvemos a ver que el cómo pues puede ser muy variado en función de lo que consigamos negociar o de las particularidades de cada administración. También se debe abordar esa limpieza y descontaminación de la ropa interior que decíamos antes, que habrá que implementar un sistema de lavadoras en los parques, o que esos sistemas de limpieza que tengamos sean más integrales y que abarquen también estas prendas. Además, antes decía, el uniforme lo metemos por lo menos en una bolsa. Bueno, pues de momento lo metemos en una bolsa porque no tenemos otra cosa, pero tenemos que tener otro tipo de contenedores y recipientes que permitan poner ahí, como veis en la foto, mangueras, eras, nuestro uniforme, etc. Y aquí vamos con una de las claves también del asunto. Nosotros tenemos que ir con uniformes limpios y descontaminados a todas las intervenciones. Salimos del parque limpios y descontaminados. Y volvemos también lo más limpio posible porque nos hemos quitado lo que estábamos haciendo. Entonces las administraciones tienen que implantar mecanismos que permitan que esto ocurra. Para ello tiene que haber un stock de EPIs limpios y descontaminados. Hay muchas formas de llegar a esa situación.
Cada país donde está implantado está llegando de la manera que han considerado la mejor. En este caso, por ejemplo, la consideración de los EPIs como uso colectivo les funciona en Dinamarca. Y ellos, el uniforme, la máscara, los guantes, el verdugo, todo es de uso comunitario, de uso colectivo. De manera que yo tengo mi uniforme limpio y descontaminado, y cuando se contamina pasa al sistema de limpieza y descontaminación y me cojo uno limpio y descontaminado de mi talla, de todo esto. Y esto se hace hoy en Dinamarca a diario, o sea que no es ciencia ficción. Efectivamente, y luego hablaremos también de que algunas de estas cosas nos parecen como, bueno, sacadas ahí pero es que se hace en otros ámbitos. Y nosotros mismos veremos que algunas de estas cosas ya las hacemos, aunque nos parece que es algo distinto, pero es lo mismo. En el tema sanitario, muchas de estas cosas están superadas. Otra forma es que tengamos más EPIs individuales, de manera que cuando lo usamos, pues cogemos el de reposición, que puede ser nuestro, puede ser colectivo. Esto los suecos, por ejemplo, lo que pasa es que tienen un sistema de limpieza y descontaminación muy rápido y muy ágil. En apenas 3 o 4 horas, ahora mismo luego veremos el vídeo, tienen su EPI disponible, completo. Eso supone que a lo mejor con tener unos cuantos de reposición de una talla, cada uno de su talla y tal, pues con eso les vale. Porque tenemos cuál es el método que en cada sitio nos encaja mejor. Volvemos a... Este es uno de los objetivos fundamentales y por eso lo he repetido y lo diré más veces. La cabina de los vehículos debe ser un espacio limpio y descontaminado. Y este objetivo se alcanza alcanzando pequeños o grandes objetivos previos, como tener los uniformes limpios, tener un sitio donde dejar el uniforme contaminado, tener un sitio donde lavarnos botas y manos antes de volver al incendio, o sea, antes de volver al parque, etc. Además, otra cosa que ahora sonará también muy polémica y extraña, que se hace en otros sitios, se hace de una forma en Suecia, se hace de otra forma en Dinamarca, que es dar clave cero a la dotación y vehículos que han intervenido y que se han contaminado. Esta clave cero puede ser total o puede ser parcial y que solo puedan intervenir en cosas para las que no necesitan los EPIs que están contaminados. También se podría permitir que fuera una intervención y que allí no están así, evidentemente, pero ya hay varios países donde se hace eso, o sea que no es ciencia ficción. Y ya para concluir, simplemente reflexionar que creemos que esto es una de las claves que tenemos en nuestra profesión para los próximos años. Será uno de los cambios más importantes que hemos sufrido a lo mejor en esta década. Y debemos pelear porque se implanten todas las medidas necesarias, estas medidas preventivas, para prevenir esta exposición innecesaria, como decíamos antes. La exposición en el ámbito laboral hay que prevenirla, no hay que exponerse en nada. Y sin duda hay que sensibilizar a todos los trabajadores y trabajadoras ante este problema.